La Voz del Derecho presenta Foro Penal. Conduce Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho. Bienvenidos nuevamente en esta Pascua a Foro Penal en La Voz del Derecho. Siguiendo lo que significa la Pascua, ese paso hacia algo mejor, venimos hoy con un tema que de pronto ha tenido bastante interés en la audiencia del derecho y particularmente en el derecho penal, toda vez que el mismo ha generado en ciertas ocasiones que se deba a recurrir a poner en ejercicio o a poner en movimiento toda la estructura del derecho penal para tratar de determinar y establecer si hay lugar a responsabilidad penal cuando se presentan situaciones de bullying. Por eso hoy vamos a hablar de eso, del bullying, y tenemos con nosotros a la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, que es fundadora y parte determinante en esta mesa de trabajo de Foro Penal, al igual que el doctor Julio César Montañez y del doctor Pablo César Ospitia, que nuevamente nos acompaña y muy posiblemente va a ingresar también como miembro permanente de la mesa. El bullying ha generado preocupaciones a lo largo del tiempo, tal vez con mucho más fuerza en las últimas décadas debido, digamos, a la atención que se ha venido prestando a este término por lo que el mismo significa. Bullying implica consumir a otro. El vocablo es de origen anglosajón y define el comportamiento de quien maltrata, humilla y agrede física o psicológicamente a otro. Esto suele ocurrir con más frecuencia entre iguales en las aulas de los colegios, de los establecimientos educativos, pero la particularidad y la regla general es que se da o se advierte más cuando se da entre iguales, es decir, cuando un alumno es el que realiza ese acto de consumir a otro, o de agredir, o de maltratar, o de humillar, pero pocas veces prestamos atención cuando esa agresión, ese maltrato o esa humillación se genera ya en una escala jerárquica y sobre todo en los establecimientos educativos cuando es el profesor el que genera esos malos tratos al estudiante. Independientemente de dónde provenga, el bullying pues requiere de atención, toda vez que este tipo de circunstancias, si bien no son nuevas, son antiguas, y si uno hace un recorrido histórico va a encontrar que de pronto nuestros padres o nuestros abuelos en el colegio pudieron haber sufrido situaciones de bullying o pudieron haber sido protagonistas bien de forma pasiva o bien de forma activa. Lo cierto es que hoy, dadas las circunstancias, pues se presta mucha más atención. ¿Por qué? Porque este tipo de comportamiento ha generado que muchos adolescentes terminen recurriendo al suicidio. Y tenemos que mirar entonces si esas circunstancias generan responsabilidad o pueden generar una responsabilidad penal. Por eso nos acompañan hoy nuestros ilustres colaboradores, expertos en la psicología y expertos en el derecho, para abordar esta temática. Yo quisiera iniciar con la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, por su experiencia y por su formación, para que nos diera una ilustración sobre todo el concepto de bullying y sobre sus implicaciones desde el punto de vista psicológico. Doctora Carolina, bienvenida a Foro Penal. Bueno, como tú lo mencionaste hace un rato, el bullying en realidad es algo que viene casi que desde el punto de vista jurídico, podemos decirlo, como a tipificarse recientemente. Pero es un conjunto de conductas que hacen parte de la dinámica relacional de las personas que componen las estructuras académicas. También tú mencionabas algo que es muy cierto y es que normalmente se da entre pares, pero se puede dar de los estudiantes a los profesores y se puede dar de los profesores a los estudiantes. Lo que se muestra en los estudios es que el punto más álgido del bullying
se da más o menos entre quinto de primaria a noveno grado. Más o menos décimo y 11, lo que se nota es que empieza a disminuir la conducta de bullying. Tal vez entre otras porque las estructuras psicológicas relacionadas con los juicios morales empiezan a madurar, y tal vez eso hace que yo sea capaz de ser un poco más empático y medir un poco más las consecuencias de mis acciones. Se ha visto también, por ejemplo, que entre mujeres se da más el bullying de tipo verbal, y el chismorreo, como el difundir rumores que dañan la imagen de sus compañeras del sexo femenino. Y entre los hombres se da más el bullying a través de la violencia física. Uh-huh. Ahora, una pregunta que uno siempre se tiene que hacer, bueno, voy a retomar otro punto que tú también mencionaste, que es el caso de Sergio Rego, y es que ahora con el nuevo tema de la diversidad de género, de la diversidad sexual, el bullying también se da entre, digamos, personas de la comunidad, o bien entre ellos mismos, o bien por parte de otros hacia este tipo de nuevas identidades, digamos. Digamos, los efectos psicológicos son, pues, bueno, previamente a eso como que quiero aclarar que es importante que nosotros aprendamos a diferenciar entre un conflicto normal que se puede dar entre personas que psicológicamente no tienen una madurez para hacer frente a problemas de una manera adecuada, y lo que es el bullying, ¿no? Porque es que ahora todos los conflictos que hay entre pares, entonces los llamamos bullying. Y lo tratamos como bullying, y al rotular y al caracterizar un conflicto social como bullying, pues empezamos a generar una estigmatización, unos prejuicios frente a esas personas, tanto a la víctima como al agresor. Para que el bullying se entienda como tal y se configure, es decir, no basta un simple hecho de humillación o de maltrato o de agresión. Digamos, ¿qué aspectos deben presentarse para que en efecto y con precisión podamos decir estamos frente a un caso de bullying? Yo creo, y lo que dice la literatura, digamos que hay que considerar dos puntos. Un solo hecho podría ser bullying, si se da con una gravedad y una intensidad alta. Es decir, si yo, por ejemplo, difundo un solo rumor que genera un efecto devastador en la persona sobre la que la difundo, si solamente fue una vez, ya puede ser considerado bullying. Aunque realmente en muchos casos, para que se considere bullying, la conducta tiene que ser sistemática y tiene que ser, digamos, con una frecuencia más o menos seguida, ¿no? No es que cada año a mí alguien me miró mal o alguien dijo algo feo de mí, ¿no? Sino que... Y generalmente tiene que identificarse que hay un grupo de personas o una persona que lidera las conductas de agresión hacia los que llamamos víctimas, porque generalmente esto se hace en grupo. O sea, el bullying casi nunca es de una persona a otra persona, o sea, generalmente es de un grupo hacia una persona o de un grupo hacia otro grupo. Sí, hemos visto recientemente comerciales precisamente para tratar de fomentar en la población y sobre todo en la población adolescente, el hecho de no dejarse afectar por conductas que pueden ser constitutivas de bullying, por el hecho de que la persona sea obesa, o por el hecho de que use gafas, o por el hecho de que sea de pronto de una inclinación sexual X. Es decir, campañas porque el gobierno o el ministerio está entendiendo que es una problemática que hay que atender y que hay que generar algún tipo de cultura precisamente para tratar de evitar los resultados nefastos que se pueden generar como consecuencia del mismo. Digamos, si para que se presente el bullying, como lo dice la doctora Carolina, pues se requiere la sistematicidad, la frecuencia, la periodicidad de los hechos como tal. Lo cierto es que muchas veces digamos, identificar que estamos frente al bullying no es fácil. ¿Por qué? Porque la víctima del bullying por lo general nunca busca ayuda, sino que se encierra en sí mismo frente a las agresiones como tal. En los casos en que los papás están muy pendientes, pues luego pronto logran advertir que el cambio de comportamiento o que la persona
en su red, en su internet, en su Facebook o en su WhatsApp o donde sea, está recibiendo mensajes agresivos, etcétera, etcétera. Es por la intervención de terceros, por X o Y circunstancia que se logra advertir, pero muy pocas veces porque la misma víctima busque la ayuda como tal. Y no solamente porque no busca la ayuda, sino que muchas veces, como empieza siendo algo muy sutil, una forma de violencia como un poco invisible, la víctima a veces ni siquiera se da cuenta que está siendo lo que llamamos en términos más españoles matoneada, que está siendo acosado, que está siendo... Sí. La persona no se da cuenta hasta que a veces ya las consecuencias psicológicas ya son un poco más irreversibles. Sí, pero digamos, hemos sido testigos de algunos casos que no se ha podido establecer porque ocurrieron, en donde jóvenes se han suicidado en el baño de su casa, con una toalla, o en su habitación, y queda la duda porque no se logra establecer si efectivamente estaba siendo víctima de bullying o hay otras razones. Digamos, ¿qué mecanismos o qué estrategias se pueden adoptar desde el punto de vista psicológico a efectos de poder, digamos, existe algún protocolo que por parte de los centros educativos que deban aplicar? Deben haber algún tipo de alerta temprana en las instituciones educativas que evidencien de pronto la existencia de bullying en determinado estudiante que pasa de ser un estudiante muy activo a un estudiante retraído, o X o Y circunstancias. ¿Existen o estamos en mora de crear protocolos, de crear mecanismos de alerta temprana, de crear agendas de atención en los establecimientos? Bueno, yo creo que ya en casi todos los colegios hay bastantes programas de prevención del bullying y de atención al bullying. Lo que ocurre es que siguen fallando en algunos aspectos. Por ejemplo, los momentos del día en los que se presentan más episodios de bullying. ¿Cuáles son? Hay 3 momentos claves. La entrada al colegio en las mañanas, donde no hay supervisión de adultos. Entonces es donde el acosador o los acosadores o los matoneadores pueden acercarse a la víctima porque está vulnerable. El segundo momento clave es la hora del recreo, porque a la hora del recreo los estudiantes también permanecen mucho tiempo solos, los profesores están también descansando y pues esa es una hora muy crítica y la salida del colegio es el otro momento. Entonces en esos 3 momentos uno ya sabiendo, porque ya la literatura lo ha manifestado, pues nosotros deberíamos tener un acompañamiento mayor por parte de adultos hacia los niños para acompañar y prevenir esas situaciones, pero desafortunadamente lo que yo noto es que eso no se da en esos momentos, sino solamente en el aula de clase. Y tampoco, por ejemplo, se les está enseñando en realidad cómo resolver conflictos, cómo afrontar esos conflictos, pero estamos dejando el problema como si fuera solamente del colegio y de los compañeros. Y tú mencionaste algo muy importante y es el papel que juega la familia. La mayoría de niños que son niños víctimas de acoso, inclusive los que son acosadores, los que son matoneadores, también uno podría decir que son víctimas, porque en los casos que yo he acompañado, yo lo que noto es que el niño que matonea en el colegio es un niño que es maltratado en la casa. Entonces él lo que hace es ir al colegio y sobre otro niño más vulnerable descargar toda la violencia que él no puede enfrentar en su casa. En su entorno familiar. Y antes de que pasemos a mirar ya desde la perspectiva del derecho penal, quisiera, doctora Carolina, nos comentara algo acerca de cuando se presenta, digamos, ese bullying o esa agresión por parte del superior, y muy particularmente que suelen estigmatizar alumnos y entonces empiezan a generar una serie de actos constitutivos de bullying. El señalamiento, la estigmatización, por ejemplo, con el estudiante que es hiperactivo o que habla mucho en clase y entonces se le señala y se le empieza a hacer una especie como de rotulación y de persecución. Eso termina generando humillación en muchos casos. Cuando se le dice al alumno, usted no sirve, usted no debe estar en este colegio, usted, X de términos y de descripciones que terminan afectándole en su personalidad, siendo estudiantes muy buenos académicamente, pero que tienen problemas conductuales propios de la edad o por X o Y circunstancias son hiperactivos, y es una problemática que se genera mucho. Inclusive si vamos de pronto a la decisión de la tutela T
485 del 2015, que es la tutela donde la Corte Constitucional tutela o ampara el derecho de la madre de Sergio Rego. Allí se establece una serie y se hace un análisis precisamente de todo ese tratamiento y de todas esas circunstancias que dieron lugar a la muerte o al suicidio de Sergio Rego, y entre esas está precisamente ciertos señalamientos o ciertos informes que se evidencian allí, en donde la psicóloga o en donde el jefe de estudios señalan y reseñan que es una persona que habla mucho y que eso es constitución de falta de respeto. Esto, cuando se convierte en una forma sistemática de estar constantemente reprendiendo al estudiante o generándole faltas por ser una persona habladora, puede terminar en un caso constitutivo de bullying, es decir, porque esa presión y ese señalamiento terminan humillando y maltratando al estudiante cuando no busca el centro educativo una fórmula o una estrategia o un protocolo pedagógico a efectos de poder de pronto canalizar esos potenciales que los estudiantes tienen a través de actividades o a través de dinámicas o a través de cualquier, digamos, actividad desde el punto de vista académico y docente que le permita de pronto poder superar, en lugar de ser señalado y marcado, buscar como estrategias para canalizar ese aspecto. Pues mira, lo que yo he notado en varios colegios donde yo he asistido a acompañar procesos de digamos, programas para diseño de programas de prevención del bullying, lo que noto es que, digamos que a veces el profesor acosa, podemos decir entre comillas, a los estudiantes, voy a decirlo así, por pura ignorancia. ¿Por qué? Porque el profesor no sabe cómo abordar este tipo de problemas y lo aborda no desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista intuitivo y personal. O sea, él hace con el estudiante lo que él haría con sus hijos. Entonces los regaña, les llama la atención, pero en realidad eso no está generando un mecanismo preventivo, sino que está generando que el niño se sienta intimidado porque el profesor representa una figura de autoridad a la que hay que obedecer, porque es lo que nos han enseñado. Entonces, en este sentido, digamos que yo creo que lo más conveniente sería que en todos los colegios se establecieran como círculos de convivencia, círculos de resolución de conflictos, donde desde diferentes miradas estas problemáticas se abordaran y no que fuera un tema que abordara un profesor en el aula frente a un niño que tiene problemas de comportamiento, que además siempre un problema de comportamiento desde el punto de vista psicológico está siendo la manifestación de algo mucho más complejo que si no le ponemos atención va a ser algo que se nos va a salir de las manos. Sí. Miremos la definición que la Corte adopta frente al bullying en la sentencia, yo me equivoqué, no es 485 sino 478 del 2015, en la sentencia de la tutela que ampara los derechos de Sergio Rego y que lo hace a través de su madre, son una tutela de amparo post-mortem, digámoslo así. En ella la Corte dice lo siguiente: una definición amplia y respaldada por la literatura científica sobre la materia indica que este fenómeno, conocido también como acoso escolar o bullying, es la agresión repetida y sistemática que ejerce una o varias personas contra alguien que usualmente está en una posición de poder inferior a la de sus agresores. Esta deliberada acción sitúa a la víctima en una posición en la que difícilmente puede escapar de la agresión por sus propios medios. Fíjense que acá la Corte hace un especial señalamiento en que es cuando una persona está en una situación o en una posición de poder inferior. Digamos, en el caso de bullying entre iguales, entre pares, entre estudiantes, esa situación o esa posición de poder inferior, ¿cómo se manifiesta? Porque es muy fácil identificarla. Digamos que esta sentencia va en el análisis de lo que sufrió Sergio Urrego como consecuencia de los episodios que él vivió en su colegio y de la forma en que los directivos, en que los profesores, en que el personal de psicología atendió, digamos, esa situación. Y además, entre los padres del otro compañero de Sergio Urrego. Pero, digamos, entre iguales, entre estudiantes, esa situación, esa particularidad que establece la Corte cuando dice que usualmente está en una posición de poder inferior a la de sus agresores,
¿Cómo se puede evidenciar esa situación de poder inferior? Bueno, el poder inferior, como lo manifiesta la Corte, realmente lo hablamos en temas de recursos personales y de habilidades sociales. Entonces, digamos, podría ser una persona con dificultades para comunicarse adecuadamente. Con un bajo autoestima, por ejemplo. Por ejemplo, primero, puede ser baja autoestima. Segundo, por ejemplo, una persona que no es asertiva o sea, no es una persona que es capaz de decir, hasta aquí llego y no me molesten más y no permito que ustedes sigan atacándome. Entonces no tiene cómo defenderse verbalmente, no tiene cómo defenderse cognitivamente. Sin embargo, quiero decirles algo. Yo he visto casos de bullying hacia pelados que son reconocidos y hacia niñas que son reconocidas en el colegio como matoneadores. Es decir, a veces los que son matoneados se unen y empiezan a generar acoso hacia un solo matoneador. Entonces, aquí, por ejemplo, el tema de poder está visto en cantidad de personas que enfrentan a la otra. O sea, si yo estoy solo y hay 10 personas que me están acosando, pues claramente voy a estar siempre en desventaja, independientemente de que yo sea reconocido como alguien poderoso y habilidoso socialmente. Es que este es un tema muy complejo en realidad. Yo creo que esa definición que la Corte utiliza, a veces, inclusive ella queriendo ser muy amplia, se queda corta frente a la cosa como se manifiesta y como yo la he visto que se manifiesta en los contextos escolares. ¿Mm? Sí, yo veo aquí a los doctores Pablo César Ospitia y Julio César Montañez con muchísimas ganas de hacer uso del micrófono, porque pensarían que Carolina acaparó la vocería, pero no, lo que pasa es que, digamos, desde el punto de vista psicológico es muy importante entender el tratamiento que se da al término, de pronto para poder pasar ya a la discusión desde el punto de vista jurídico. Y en eso que quisiera que ustedes me dieran su opinión, es decir, situaciones de bullying entre iguales, entre estudiante a estudiante, y situaciones de bullying entre superior a inferior, es decir, entre el docente y el estudiante, ¿pueden ser objeto de responsabilidad penal? Buenos días. Y antes de que me den su opinión, el solo bullying como tal, es decir, la sola situación del acoso o de la humillación, porque ya cuando hay otro escenario diferente, particularmente si tomamos el ejemplo del caso de Sergio Rego, pues allá hay otra dimensión muy, muy puntual sobre la cual tengamos que opinar. Bien, buenos días a todos y a nuestra audiencia, por supuesto. Yo antes de alguna manera de mirar, de alguna manera de pensar y reflexionar si puede constituirse alguna conducta punible con el tema del bullying, yo quería hacer de alguna manera como un análisis un poco más incluso desde la sociología, cuando hablamos de primero la socialización primaria, ¿cierto? Y las diversas socializaciones secundarias, que de alguna u otra manera pues nos ayudan a entender mucho mejor estos procesos y la intervención incluso del derecho penal como un control social altamente formalizado, ¿sí? Porque tenemos que entender que la familia, así como la escuela, son controles sociales informales, ¿cierto? Y entonces allí este control social informal puede ser muy efectivo para el tema de la prevención. Y quería citar brevemente un estudio de lo que llaman un white paper, ¿sí? Que se llama Integrando la prevención del bullying y las prácticas restaurativas en los colegios, ¿sí? Que se hizo en Estados Unidos y que de alguna manera sirve para prevenir de alguna manera estos episodios de bullying, ¿sí? Y de alguna manera ellos están planteando que hay que hacer incluso más énfasis no solo en la persona que hace bullying y la persona a la que le hacen el bullying, sino de las personas que están siendo como testigos, que de alguna u otra manera pueden incentivar ese tipo de conductas o disuadir de alguna manera a la persona que está haciendo ese matoneo o bullying. Y eso me parece muy interesante, porque ya es de alguna manera integrar la perspectiva restaurativa o las prácticas restaurativas en la prevención del bullying, ¿sí? Y eso me parece absolutamente, digamos, enriquecedor y de alguna manera algo que debemos explorar en los colegios acá en Colombia, ¿sí? Y cómo, digamos, desde una perspectiva interdisciplinaria debería de alguna manera capacitarse todos y cada una de las personas que
suelen intervenir de alguna manera, o que podrían intervenir, digamos, en el colegio para que todas las personas que estén en el proceso educativo, en esa socialización secundaria, puedan estar capacitadas en este tema. Ya, digamos, concretamente respecto de conductas punibles, claramente, cuando ya, digamos, se transgreden bienes jurídicos tutelados, bienes jurídicos individuales, como la integridad personal, como incluso el honor, ¿cierto? Ya estamos ante un tipo de responsabilidad. Pero pensemos que, digamos, las personas normalmente en el colegio, los estudiantes, están entre los... de alguna manera no son mayores de edad, o no es la regla general, ¿cierto? Por lo tanto, estarían incursos en los delitos y en el proceso propio de la responsabilidad penal de los adolescentes. Con eso, de alguna manera, pues podemos dejar introducido, digamos, el tema. Profesor Pablo, le doy la palabra. Gracias, profesor Julio, y buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Adoptando, digamos, todas las opiniones presentadas, creo yo que la temática del bullying hay que analizarla de una manera juiciosa y cuidadosa, en el entendido de buscar las posibles soluciones para que esas conductas no se sigan presentando al interior de los colegios, al interior de los estudiantes, y que de una u otra forma generen algún tipo de violencia. Entonces creo yo que hay que identificar cuál es esa ciencia o digamos qué componente multidisciplinario nos puede ayudar a identificar los factores, ¿sí? Y evitar que ese tipo de conducta se desarrolle, para así, no digamos, aterrizar en el campo del derecho penal en el entendido de concluir que la solución es, digamos, de una u otra forma utilizar la responsabilidad penal en ese tipo de situaciones. Digamos que lo censurable, desde mi punto de vista, es cómo el derecho penal ha ido expandiendo el concepto de autoría respecto a conductas homicidas por parte de terceros, digamos profesores, directivos, con relación a conductas que han sido desarrolladas por, digamos, los mismos estudiantes o por algún tipo de responsabilidad individual. Entonces, yo creo que ahí se debe analizar hasta dónde el derecho penal debe entrar. Si bien es cierto, como lo dijo el profesor Julio, en determinados casos, digamos, eso le compete a la órbita de la responsabilidad penal juvenil, hay que analizar hasta qué punto los directivos, ciertos terceros que de pronto han incurrido en alguna conducta homicida, tienen algún tipo de responsabilidad penal frente a determinados casos de bullying. Entonces, me parece muy interesante plantear esa problemática en el sentido de que claramente hay que identificar cuáles son los factores, cuáles son los problemas, y también saber cuál puede ser la solución para tratar ese tipo de conductas de bullying violentas que se presentan al grupo en un plantel educativo, pero también ser muy cuidadosos frente a cuándo podemos acudir al derecho penal para solucionarlos. Estaríamos pensando ahí, doctor Pablo César, entonces de pronto en la posibilidad de una comisión por omisión. A ver, frente a directivos en el caso de no atender, digamos, digamos, usted ha dicho, cuando los directivos en los planteles escolares de pronto no ponen la atención debida para identificar o para establecer y se presentan resultados, teniendo el deber de hacerlo. Claro. Si no lo hacen, pues podríamos estar hablando de comisión por omisión, ¿o no? Pues mira, yo lo que digo es que se debe analizar el caso en concreto, ¿sí? En algunos casos se presenta un bullying entre iguales, un estudiante y otro estudiante, ¿cierto? Pero hay que analizar cuidadosamente si realmente los directivos o los profesores tienen algún tipo de responsabilidad y de una u otra forma no responder a ese clamor social por una justicia mediatizada, en el entendido de que en esos casos, como son nuevos, ¿sí?, buscan, digamos, judicializar a aquellas personas que de una u otra forma
omitieron algún control. Entonces lo que yo digo es que en esos casos hay que analizarlo, porque lo que yo veo es que claramente se está expandiendo ese concepto del derecho penal del autor, ¿sí?, frente a ciertos terceros que pueden realizar ciertas conductas omitivas o pueden ejercer no ciertos controles frente a los casos de bullying. Entonces, lo que digo es que hay que analizarlo cuidadosamente y no, digamos, buscar que el derecho penal sea la solución para esos casos. Vamos a analizarlo, doctor Pablo César, después de una pausa. Ya regresamos en Foro Penal. Bueno, luego de la pausa y de pensar muy detenidamente en lo que nos comentaba el doctor Pablo César, y antes de continuar con esta discusión, le doy la bienvenida al doctor Rafael Velandia, quien es profesor de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás. También nos va a acompañar en esta jornada de revisión del bullying, y queremos escuchar su opinión o su planteamiento sobre lo que considera es el bullying y las implicaciones penales que éste pueda tener. Bueno, buenos días a todos los oyentes y acá a los presentes. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo personalmente tengo una visión bastante crítica en relación con el matoneo. Es decir, es una conducta que no es novedosa, sin embargo la han elevado en este momento a algo absolutamente nuevo. Y no es cierto, el matoneo siempre ha estado presente en los colegios. Creo, sin embargo, que la intervención jurídica que se le está tratando de dar es insatisfactoria, porque solo se concentra en la sanción y, como mencionaba antes aquí uno de los participantes, no se concentra en investigar los factores que la determinan y tampoco se concentra en determinar los factores que tendrían la posibilidad real de incidir en su ocurrencia. Personalmente pienso, y esto voy a cometer un error, que es basándome un poco en experiencias personales, ¿no? Creo que los profesores tienen un papel de responsabilidad muy alto, pero no estoy tratando de proponer su criminalización, es decir, que se hagan penalmente responsables, sino es el hecho de que, digamos, en los colegios los factores que generan el matoneo están formados culturalmente, ¿no? Siempre hay una referencia muy grande, por ejemplo, a las películas estadounidenses, ¿no?, donde siempre estaba la persona que era estudiosa, ¿no?, y que era vista como el nerd o la persona que tenía que ser rechazada, mientras que estaba la persona que se proponía, que era el deportista, ¿no?, el atlético, que no estudiaba nada, pero que era visto como una personalidad dentro del colegio, ¿no? Y entonces, digamos que eso genera todo un estereotipo de que quien hace las cosas de manera correcta tenga que ser sancionado, es decir, castigado, golpeado, mientras que quien hace las cosas de manera irregular, porque recuerden que muchas de esas películas mostraban que los deportistas hacían trampas en los exámenes, etcétera, hacían todo, no cumplían las reglas y eran vistos como personalidades dentro de los colegios. Entonces, claro, ¿qué trato de decir con esto? Acá hay todo un patrón cultural muy grande marcado en el que hay ciertas actitudes que son legítimas, y desde ahí, por ejemplo, en mi opinión, comienzan los problemas de corrupción. Si usted ve que una persona está haciendo trampa en un parcial y un alumno denuncia, es decir, pone de presente al profesor que alguien está haciendo trampa, ¿cuál es la actitud de los demás, no? Perdón la palabra, no utilizan la expresión sapo y demás tipo de expresiones, y en lugar de premiarlo por haber puesto de presente estos actos porque son actos de corrupción desde el principio. Entonces, claro, acá tenemos todo un patrón de comportamientos que vienen marcados culturalmente y que no se van a cambiar simplemente con imponer sanciones penales, y además porque no se centra sino en lo mismo de siempre, ¿no? Mandamos a prisión. ¿Qué ganamos con mandar a prisión a un profesor si realmente en los colegios no se está haciendo nada para cambiar ese tipo de actitudes? Y se lo menciono con muchos conflictos sociales, temas de seguridad vial, por ejemplo. La seguridad vial no se aprende simplemente poniendo multas, sino que hay que dar educación. Piensen, por ejemplo, que en Colombia hay una ley que hace obligatoria la educación vial para los alumnos desde primaria, y que no se cumple, no se ha hecho nada, no se va a hacer y no se seguirá haciendo nada. Entonces, con el matoneo creo que pasa, digamos, es muy difícil en tan poco tiempo dar todo un análisis como sería deseable, pero el matoneo tiene factores que son marcados culturalmente y que requieren una intervención interdisciplinaria y muy fuerte desde el principio, es decir, desde la formación elementaria, ¿no?, básica de los niños. El derecho penal va a ser otra vez el papel ridículo que siempre hace, que es no lograr nada y eventualmente mandar a prisión a 1, 2 o 3 personas, y sin embargo dejar en el olvido a todas las personas que en este momento están siendo víctimas de matoneo, ¿no? Sí, claro, doctor Rafael. Pero digamos que estamos de acuerdo, el derecho penal debe ser la última ratio, pero digamos, hay circunstancias o hay eventos o hay casos en los cuales necesariamente tenemos que mirar si es necesario poner en acción o en actividad el derecho penal. Y
vuelvo a insistir, estamos tomando como referente el caso Sergio Urrego. Digamos que el Gobierno Nacional, a través del Congreso de la República del Estado, pues, y a través de la legislación, mediante la Ley 1620 de 2013, estableció el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Allí se establecieron una serie de pautas y particularmente en ellas se estableció que el sistema tiene en términos generales los siguientes objetivos. Primero, fomentar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños y niñas. Segundo, garantizar su protección integral en espacios educativos a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de atención integral. Tercero, prevenir, detectar y atender los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos. Y cuarto, desarrollar mecanismos de detención temprana y denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar. Fíjese que entonces la misma ley está estableciendo una serie de obligaciones, digamos, a los establecimientos educativos, y como consecuencia de ello los mismos colegios o los mismos establecimientos de educación tienen que entonces establecer su manual de convivencia. Y muchas veces, en atención precisamente de esa obligación normativa que establece la Ley 1620 de 2013, pues los colegios establecen sus manuales de convivencia y terminan en los mismos generando prácticamente a través del manual de convivencia o fomentando la discriminación hacia los estudiantes en virtud de diferentes aspectos. Volvamos al caso de Sergio Urrego, particularmente en expresiones sexuales de los estudiantes. Entonces, fíjese que todo conduce a que efectivamente estas actuaciones propias de lo que se conoce como el matoneo, como el acoso escolar o como se le conoce en términos generales como bullying, pues terminan teniendo que tener, digamos, esa implicación de carácter penal, y sea esa la razón por la cual hoy estemos considerando conversarlo acá en la mesa de trabajo. Porque ¿en qué momento debe darse paso entonces a poner en actividad el derecho penal para determinar responsabilidades? Sería tal vez la línea que tendríamos que mirar a efectos de determinar cuándo el acoso, cuándo el matoneo o cuándo el bullying es constitutivo de que traspase la frontera del colegio, de que no se puede solucionar a través de los protocolos, de los mecanismos de atención, de lo que establezcan los mismos manuales de convivencia, porque como consecuencia de los mismos termina generándose precisamente la constitución del bullying como tal. Y obviamente muy diferente cuando es entre estudiantes o de estudiantes hacia estudiantes a cuando es de directivos hacia estudiantes, que es tal vez la forma de bullying o el acoso que más reproche, en mi sentir, se requiere dar, precisamente porque quienes tienen la obligación de atender, de estar prestos a buscar mecanismos de solución, de convivencia, de atención, de formación, terminan siendo quienes están generando precisamente esos comportamientos que son los que merecen el juicio de reproche. Pero te quiero decir algo, y es, cuando hablamos de una comunidad académica, nosotros debemos pensar que la comunidad académica no está formada solo por los directivos del colegio, los profesores y los estudiantes. La comunidad académica está constituida también por los padres de familia y inclusive por la sociedad más cercana que rodea al colegio. Claro. Fíjate que en eso todos tenemos una responsabilidad. Entonces la pregunta sería, ¿criminalizamos a todos porque todos somos responsables? ¿O nos centramos, o que sea el derecho penal el que nos invite a pensar un poco más en cómo prevenir? Yo voy a decir algo desde el punto de vista psicológico: el conflicto es inevitable, o sea, el conflicto humano nunca se va, no podemos pretender, claro, que no haya conflicto humano. El tema no es si hay conflicto o no, sino cómo somos capaces nosotros de resolver los conflictos. Que en lo que está fallando el tema del bullying en el contexto escolar es en las formas inadecuadas de resolución de conflictos. Y yo pongo un ejemplo claro en esto, y es cuando hay citas de padres, uno va a las reuniones de padres de familia y de 20 chicos van 5 papás.
Eso demuestra un poco también el desinterés de las mismas familias. El presidente Mujica, recordemos que siempre decía que si no se integraba en la educación de la casa con la educación del colegio y le delegábamos al colegio la educación de lo que era responsabilidad de los padres, pues íbamos a tener una sociedad que estaba perdida, y es lo que nos está pasando ahora. O sea, perseguimos a los directivos de un colegio, perseguimos a los profesores del colegio, pero ¿dónde dejamos la responsabilidad de los padres? Porque cuando un chico es acosador o un chico es acosado, los padres también son detectores de alertas tempranas. Si ellos no lo detectan, muy probablemente algo está fallando en la casa en temas de comunicación en el hogar, en temas de acompañamiento y seguimiento a los hijos. Entonces, el colegio no solucionó bien el problema. Bueno, ¿y el padre qué hizo? Entonces, también incluyamos a los papás en el tema penal y judicialicémoslos también a ellos. No, claro que es una corresponsabilidad, digamos, familia, colegio, entorno, están comprometidos, digamos, en todo el proceso de formación y de educación. Pero lo cierto es que cuando hay un resultado, pues hay que mirar si hay lugar o no hay lugar a responsabilidad penal. Volvámonos a situar en el caso Sergio Urrego. Es decir, ¿por qué está judicializada la rectora del colegio, por ejemplo? Es decir, ¿qué fallas hubo o qué acciones se presentaron que fueron determinantes en la decisión de Sergio Urrego de suicidarse? Y no solamente en el caso de Sergio Urrego, si nos ponemos a investigar vamos a encontrar que hay muchísimas situaciones y muchísimos casos. En España también hubo un caso muy connotado y que tuvo pues todo ese impacto mediático precisamente por un suicidio de un estudiante y que dejó una carta donde expresaba y señalaba particularmente las razones por las cuales se suicidaba, y era precisamente esa situación de acoso que estaba sufriendo. Y entonces, que si los problemas debemos resolverlos al interior, obviamente estoy de acuerdo con ello, lo último que debemos recurrir es al derecho penal, pero cuando se dan consecuencias tan graves como que un estudiante se suicide por situaciones constitutivas del acoso o del matoneo, pues hay que pensar en que necesariamente debe ponerse en ejercicio o en movimiento el derecho penal, y hay que establecer entonces si hubo comportamientos que fueron los que dieron lugar precisamente a que ese joven se suicidase. Entonces yo creo que el derecho penal aquí tiene que entrar a actuar, y por eso es que pues estamos hoy en esta reflexión y en esta mirada, doctor Pablo César. Sí, una pequeña reflexión respecto al caso de Sergio Urrego. Yo pues no lo conozco a suficiencia, entonces digamos que solo puedo hablar de manera general. Tengo entendido que están judicializando a la directora por actos de como negligencia. Discriminación, ¿no? Sí. Sí, pero entonces la crítica que yo digo, ojo, ahora no todos los casos los debemos resolver desde la óptica del derecho penal, ¿sí? O sea, antes se presentaba algún tipo de matoneo, y no necesariamente se utilizaba el derecho penal para solucionar ciertos conflictos que obviamente se solucionaban desde la óptica de la psicología, desde la óptica del tratamiento con los padres, con los mismos estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo digo es que no caigamos en el error de que los posibles manoteos, los posibles bullying, que obviamente sensibilicen a la sociedad, los tengamos que resolver siempre por medio del derecho penal. Entonces, como decían los compañeros, entonces vamos a judicializar a los papás, vamos a judicializar siempre a los directivos, vamos a judicializar siempre a los profesores. Entonces yo creo que en un futuro eso va a generar algún tipo de cacería de brujas. ¿Sí? No, pero digamos que sí tiene un efecto de prevención desde el punto de vista de que ya los directivos o los profesores de los colegios son más conscientes de la importancia que deben prestarle al asunto y revisan con mucha más puntualidad los casos y son más cuidadosos. Fíjese que el hecho de que estas cosas salgan a la luz y se generen este tipo de procesos terminan teniendo un efecto positivo, pienso yo. Porque antes muy poca atención se le prestaba a las situaciones de acoso escolar. Hoy día, a raíz de todo esto que estamos evidenciando, hay muchísima más
digamos, preocupación al interior de los centros de educación, precisamente por esas razones, y es que efectivamente pueden verse incursos en determinado momento en un tipo de responsabilidad penal. Sí, claramente, y obviamente volviendo al caso de Sergio Urrego, creo que en el entendido que están en etapa de juicio, ya digamos el aspecto es ya de un aspecto probatorio, sí, de la valoración de la prueba, y si realmente la directora incurrió en una actuación omisiva, ¿no? Pero pues lo que yo digo es un llamado de atención en el entendido de que el manoteo o el bullying es algo preocupante y que obviamente siempre ha estado en toda la historia educativa, y claramente debemos identificar los factores y no entrar en el error de que el derecho penal va a ser la solución para ese tipo de casos. Y acá, digamos, hay que mencionar una cuestión, y es la transformación social que ha ocurrido, y es lo que se llama, digamos, en este momento en la pirámide social, si se puede llamar de alguna manera, los niños han tomado el lugar predominante, ¿no? Y, digamos, incluso en algunos países ya se habla del síndrome del pequeño emperador, ¿no? Niños que no tienen ningún tipo de regla porque los padres son incapaces de imponerle reglas de conducta. Y entonces, claro, fíjese que vamos a tener un problema muy grave. ¿Por qué? Porque, y si usted le une eso, por ejemplo, decisiones de la Corte Constitucional en Colombia, donde a pesar de las violaciones claras de reglamento, los niños no pueden ser expulsados en aras de garantizarles el derecho a la educación, es decir, viven en un mundo en el cual no tienen sino solo derechos y ninguna responsabilidad, no hay ninguna consecuencia por sus actos, porque siempre todo es responsabilidad de un tercero. Claro, no estoy diciendo que a los niños hay que mandarlos a prisión, lo que estoy diciendo es que sí debería haber un sistema, digamos, que permita sancionar, por ejemplo, disciplinariamente a los estudiantes, como ocurría en el pasado, que podía implicar incluso la expulsión de un colegio. Hoy no, porque hoy todo es violación de los derechos de los niños. Pero fíjese, doctor Rafael, que esa es prácticamente la salida que los colegios tienen con los casos de bullying. Es decir, cuando un padre advierte que su hijo está siendo víctima de matoneo o de acoso escolar y se presenta ante el colegio, la solución muchas veces del colegio es: no, señor, si su hijo está mal acá, pues sáquelo del colegio. Nadie lo obliga a tenerlo acá. Es prácticamente la solución que le dan a quienes sufren el acoso sexual, el acoso escolar. Que también podría pasar. Bueno, también se dan los claro, colegios. pero yo estoy hablando de las consecuencias para quien hace el matoneo. Sí, es que ya no hay ningún tipo de sanción. Es que lo que ha hecho últimamente desde algunos campos de conocimiento ha sido crear esta generación de emperadores en los cuales no se les puede decir absolutamente nada. Bajo esa perspectiva, traslada la responsabilidad con exclusividad, digamos, lo que implicaría asumir la intervención del derecho penal en relación con los directivos. Es que tenemos un problema. Por un lado se les exige que eduquen, claro, se educa, se trata de educar, ¿no? Sin embargo, cuando tienen, por ejemplo, que imponer algún régimen sancionatorio, no lo pueden imponer porque los niños son intocables. Entonces, si el niño le pegó 3 botellazos al otro en colegio y le causó una herida, no lo pueden sancionar porque es que eso afecta sus derechos fundamentales. Y estamos en un problema muy grave porque se está creando esa generación de emperadores. Pero eso sí hay que mirarlo con detenimiento, porque yo no creo que ningún colegio tenga establecido que ante una falta grave no se le puede hacer absolutamente nada. Inclusive lo que la Corte ha dicho es que se debe agotar el debido proceso, que inclusive lo toca en la sentencia, en la T478, es decir, recordarle a los establecimientos educativos que tienen que agotar el debido proceso. El debido proceso es si se presenta una situación en donde hay involucrados 2 estudiantes, el uno agrega al otro, pues hay que practicar prácticamente el proceso como tal disciplinario para establecer la responsabilidad de quien genera la falta. Pero si el manual y si las normas del colegio indican que ante esa falta opera la expulsión, simplemente se expulsa al estudiante. El doctor Julio César al principio dijo algo que creo que hemos dejado de lado y que nos hace pensar en un nuevo programa sobre esto, porque esto se queda corto, es cómo incluir prácticas restaurativas frente a este fenómeno. El derecho penal lo invita a practicar, pero no sabemos cómo incluirlo. Por ejemplo, cuando tú mencionas el papá ve que su hijo está siendo víctima y va al colegio y le dice al colegio: ¿usted qué está haciendo? Un papá que practique prácticas restaurativas iría al colegio y diría: he notado que mi hijo probablemente está siendo víctima. ¿Cómo podemos entre todos sentarnos a resolver el problema? No le delego al colegio la responsabilidad de resolverlo. Se involucra en la solución. Digo, bueno, vamos a sentémonos con él, porque tampoco se trata de que este papá busque que se castigue al otro muchacho o al grupo de pelados que están matoneando o de niñas que están matoneando, sino cómo nos sentamos todos a mirar una solución real que además le enseña a estos chicos a solucionar problemas a largo plazo. Doctor Julio César.
Sí, precisamente, digamos, en el white paper que les hablaba de integrar prevención del bullying y prácticas restaurativas en los colegios, de alguna manera hay una especie de pequeña conclusión donde ellos dicen qué prácticas deberían incentivarse y cuáles deberían casi que evitarse. Precisamente una de las que digamos, se aconseja de alguna manera incentivar, practicar mucho más, es el tema de los círculos restaurativos. Y es precisamente incluir también a las familias en la solución de ese problema. Y no solo con la persona que ha sido matoneada, ¿cierto? A quien le hicieron el bullying, sino la persona que hace el bullying es fundamental, ¿cierto? De alguna manera buscar una solución y dicen... No aconsejan buscar muchas veces la solución, lo que llaman face to face, es decir, uno y uno, no, sino que siempre de alguna manera se aconseja que tal vez la solución pase por un círculo restaurativo donde se integre a la familia en la solución de esos problemas. Y es que esos círculos restaurativos lo que buscan, por ejemplo, es que no haya lugares de poder. Entonces las personas se tienen que sentar en círculo, por eso se llaman círculos restaurativos. Para que nadie se sienta superior al otro. Y para que nadie sienta en realidad que hay alguien que está siendo señalado y alguien que está siendo victimizado, sino que se invita a mirar que hay un conflicto que debe ser resuelto. Eso es lo que busca finalmente la justicia restaurativa. Claro, y es el ideal, pero cuando no se puede, cuando hay un resultado nefasto, el estudiante se ha suicidado. Sergio, inclusive ahí, con todo respeto, debería invitarse a prácticas restaurativas, donde todos los involucrados miraran qué fue lo que pasó, porque aquí hay una responsabilidad, como se ve en las noticias, de todos, de la mamá, del papá, de los compañeros, de los profesores, de la rectora, y si nos quedamos en judicializar y en criminalizar y en perseguir y en condenar a todas las personas, pues no vamos nunca a aprender de este conflicto. Esto nos tiene que invitar a pensar cómo vemos los temas de por ejemplo, de discriminación al interior del colegio como una oportunidad para transformar las relaciones entre las personas. Entonces, doctor Pablo, doctor Julio, doctor Rafael, ¿en qué momento, cuándo una situación de acoso puede convertirse en una situación que sea objeto de atención por el derecho penal? Para mí, siguiendo creo que los criterios y derroteros que creo que todos compartimos acá, y es que el derecho penal debe ser la última instancia a la cual se debe acudir, ¿sí? Yo pienso que, digamos, en este momento, digamos, de la sociedad, para ciertos conflictos absolutamente graves, como cuando se atenta contra la vida, no hemos encontrado una solución mejor que el derecho penal, así como decían grandes doctrinantes del derecho penal, el profesor Bernard Ordey. La pena es una amarga necesidad. No estamos diciendo que sea buena, no le estamos de alguna manera reconociendo que pueda cumplir con todas las finalidades que, por ejemplo, en el Código Penal descansan en el artículo de las funciones de la pena. Pero de alguna manera nosotros debemos intentar buscar otras soluciones a aquellos conflictos que pueden solucionarse de otra manera. Cuando ya de alguna manera se afectan bienes jurídicos fundamentales, como la vida, a través de temas, por ejemplo, lo que sucedió en el caso de Urrego, que fue el tema de los actos de discriminación, o se puede tratar incluso el tema también de inducción o inducción al suicidio, ¿cierto? Sería mirar, digamos, en qué punto ya el derecho penal es inexorable porque no tenemos otra forma mejor de solucionar ese conflicto. Si de alguna manera miramos el derecho penal así, como una verdadera última ratio a la cual acudir, creo que lo estamos racionalizando, ¿sí? Y precisamente creo que eso tiene que ver con la introducción que hacía al principio respecto a la diferencia entre el control altamente formalizado, que sería el derecho penal, y el control social informal, que precisamente sería el de la familia, el de la educación y demás. Doctor Rafael. Bueno, acá hay que mencionar un punto, y es que el derecho penal solo podría intervenir a partir de las personas que tengan 14 años, pero muchas situaciones de matoneo se dan en personas menores de 14 años, es decir, que están fuera del campo de acción del derecho penal, lo cual pone de presente que se van a dejar por fuera. El matoneo comienza desde temprana edad, es decir, prácticas desde los 6, 7 años, donde se empiezan le quitan las onces, le quitan el dinero de las onces, etcétera. Entonces, fíjense que, claro, obviamente está el punto que mencionaba el doctor Julio César de cuando se cometen conductas que afectan bienes jurídicos, pero el problema, ¿qué pasa entonces con todos esos casos de menores de 14 años que van a quedar fuera del campo del derecho penal? Ahí es donde está el problema, porque desde ahí es donde comienzan a dar. Uno no se vuelve matón desde los 14 años, uno comienza a volverse matón desde los 6, 7 años.
Entonces, fíjese que ese es precisamente lo que pone de presente la incompetencia y que hay que trabajar muchísimo en el tema de la educación, y creo mucho el papel del Ministerio de Educación, es decir, su falta de control sobre los colegios y en relación con el cumplimiento de la ley 1620 sobre las instituciones que creen. El Ministerio de Educación no está controlando, y eso es un problema gravísimo porque no están, hay muchas instituciones, muchas creadas para hacer frente al matoneo, pero el Ministerio no está vigilando que los colegios realmente tengan un papel frente a eso. Doctor Pablo. Bueno, terminando la idea del doctor Rafael, respecto, digamos, de la responsabilidad individual, pues está el sistema penal de adolescentes en la crítica, y yo creo que el problema, y hay que mirarlo con mucho cuidado, es respecto a la responsabilidad de terceros o los profesores o los directores. Entonces, no caer, digamos, en el absurdo de que con el derecho penal vamos a solucionar o vamos a prevenir ese tipo de conductas hacia un futuro, porque una cosa es la responsabilidad individual del menor, así sea menor de 14 años o menor de 18 años, y otra cosa es la posible responsabilidad del director o de la familia o del profesor. Entonces yo creo que ahí sí hay que mirar con mucho cuidado ese expansionismo que se ha iniciado o que se ha gestionado respecto al concepto de autoría con relación a ciertos terceros que hacen parte del plantel de directivo. Entonces la crítica es esa, no entrar siempre a desarrollar la idea de que el derecho penal es la solución de todos los problemas. Claramente cuando estos problemas de una u otra forma actualmente están sensibilizando a la sociedad. Doctora Carolina. No, yo sigo insistiendo en que este tema tiene que resolverse generando más prácticas restaurativas. O sea, yo he hecho investigaciones, he publicado sobre el tema, y definitivamente yo me doy cuenta que la solución está desde ahí. O sea, si me preguntan a mí, que soy psicóloga, yo pensaría que el derecho penal no debería intervenir aquí ni en los casos más graves, porque es que los casos más graves no deberían existir si nosotros tenemos otro tipo de prevenciones primarias y no esperar a la prevención terciaria. Claro, claro. Y esa prevención primaria debe arrancar desde los primeros años de escuela, es decir, desde que el niño ingresa, los establecimientos educativos tienen que empezar a formar precisamente en prácticas de convivencia, de tolerancia, de respeto. Pero estamos viendo que eso no ocurre, porque los centros educativos se limitan a unos a cumplir una serie de protocolos de asignaturas, de cumplimiento de estándares de asignaturas, y de pronto se olvidan ciertas áreas de la formación que son indispensables, que efectivamente su seno de fortalecimiento debe ser la familia, pero que en la escuela o en el centro educativo deben ser objetos de fortalecimiento, de insistencia, digamos, de impartición a efectos de que también el centro contribuye a consolidar todos esos conceptos propios que el niño debe ir formándose y creciendo con ellos para efectos de que a futuro sea una persona completamente educada, respetuosa, tolerante, etcétera, etcétera, etcétera. Pues fíjate que hasta hace como 2 años se generó el decreto sobre la Cátedra de la Paz, que debe implementarse en colegios y en universidades, y hasta ahora claro, y así lo establece la Constitución Política, creo que en su artículo 41. O sea, no 42. se trata de hablar del posconflicto, se trata de hablar de cómo somos capaces de generar paz. Es que y no la veremos en práctica, se lo garantizo. Desde 1991 está establecido en la Constitución que la enseñanza de la Constitución debe ser objeto de que en todos los centros educativos se imparta la misma. Si se establece y se imparte la enseñanza de la Constitución, allí se está estableciendo prácticamente la Cátedra de la Paz, porque es el cumplimiento precisamente del acatamiento de los deberes, de las obligaciones, del respeto. Yo creo que ahí hay un problema, y es que para los chicos resulta aburridorcísimo que yo les hable de la Constitución. No, claro, pero ¿cómo les enseño yo a vivir los principios de la Constitución? Es lo que debería tener una Cátedra de la Paz. Y yo te aseguro que con esos contenidos, a manejo de regulación de emociones, empatía, respeto por los derechos del otro, estoy abordando el tema de la Constitución y el tema de la paz de una manera dinámica, didáctica, que realmente empiece a ser parte de mi forma de ser.
no una cantidad de contenidos, porque es que el riesgo con estas cátedras es que se vuelven contenidos y no se vuelven en realidad competencias ciudadanas y competencias humanas. Bueno, como conclusión podemos decir entonces, importantísimo la Cátedra de la Paz, importantísimo que los centros de educación generen mecanismos para fortalecer los estándares de convivencia, de respeto, de que las problemáticas se aborden al interior a través de estrategias restaurativas, a través de que se determinen protocolos de prevención del acoso y como última ratio, el derecho penal, pero ya en casos muy puntuales donde efectivamente se evidencie que hay situaciones que no dan lugar a otra cosa que recurrir precisamente al derecho penal para buscar responsabilidad por los hechos que ocurren. En esa línea yo creo que podemos dar por concluido este tema de reflexión, este tema de debate del día de hoy sobre bullying, matoneo o acoso escolar, como bien lo quieran calificar cada uno, pero que es un fenómeno permanente que estamos evidenciando día a diario en nuestros jóvenes y que es necesario conversarlo porque nadie está ajeno, ningún padre de familia está ajeno o ninguna persona está ajena a que un sobrino, a que un hijo, a que un primo, a que un conocido se vea incurso de pronto en una situación de acoso escolar. Por eso vimos la necesidad de abordarlo hoy en Foro Penal y gracias a ustedes pues hemos conocido diferentes posiciones, diferentes abordajes e interpretaciones y lo cierto es que no podemos cerrar los ojos, sino que tenemos que enfrentar este tipo de situaciones y contribuir en la búsqueda de mecanismos de fortalecimiento y de solución en la educación de nuestros menores. Muchísimas gracias, doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, doctor Julio César Montañez, doctor Pablo César Ospitia y doctor Rafael Velandia por su colaboración, su contribución y su dedicación. Nos veremos en un próximo programa con un tema diferente. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Foro Penal. Condujo Sergio Reyes Blanco.